Hola, hola, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que se sumen y los que vean esta entrevista. Es una entrevista más de Sexto Sentido con un invitado muy especial, como siempre, como estamos habituados ya a que nos acompañen personas de tanta calidez y calidad profesional. En este Sexto Sentido que tenemos por eslogan despertar aquello que creías dormido. Desde Radio Consultora Metamorfosis, soy Lorena Gui, quien los está acompañando. Hoy nuestro invitado, David González, él nos acompaña desde España y forma parte del equipo de ALESES, el Instituto de Psicoterapia en Reprocesamiento de Trauma y Brainspotting de España. Y ahora, cuando comencemos, cuando llegue ya nuestro invitado, vamos a hablar de un tema apasionante. Seguimos hablando del impacto que tiene la terapia. La terapia bajo ciertos parámetros. No cualquier tipo de terapia, sino la terapia bajo el modelo Aleseia, donde encontramos que hay como una ruta, ¿no? Hay como un mapa para transitar, pero que en lugar de ser un mapa restrictivo, hay un mapa que es un mapa que invita a la extensión, a la expansión y sobre todo, a mirar al ser humano de una forma muy especial. Entonces ahora nos va a acompañar David González, ya en un ratito va a estar llegando, vamos a esperar que se vaya conectando la gente también, el resto de la audiencia de este maravilloso Sexto Sentido que lleva ya, no sé, como 15 años, un poco más, ya he perdido la cuenta, pero más o menos 15 años estamos con Sexto Sentido, que nos apasiona ponerle voz y subirle el volumen a través de nuestras entrevistas a personas tan especiales con ganas de conectar con la vida. Acá no importan los títulos y la papeleta, sino la trayectoria de verdad, la trayectoria de vida, donde ahí es donde vamos aprendiendo y vamos puliéndonos como profesionales y podemos ser mejores profesionales porque somos mejores personas y una cosa no va separada de la otra. Así que vamos a darle un momentito que llegue nuestro invitado y se van sumando. Mientras tanto me da tiempo para tomar un matecito. Un matecito. Ya me voy a tomar un matecito. A ver, David González desde España nos está acompañando. Vamos a esperar ahí que se sume. No sé por qué pasa que cuando hacemos una pequeña prueba antes del vivo, después nos demora en traer la conexión nuevamente. Mientras tanto, a ver. Vamos a hacer un poquito de relajación antes de comenzar. Puede venir muy bien, ¿no? En esta mañana. A ver, David. Vamos a estar enviando. Ecco, perfecto.
ingresando poco a poco. Está como lento ahora. Bien, empezó la maratón. A ver, ahí. Da compra. Ahí está, ahí acepté. Ya está la posibilidad de ingresar. Yo ya acepté. Ahora hay que darle un ratito de tiempo. No sé por qué cuando hacemos una pruebita antes y parece que se demora después la conexión. Bueno, mientras tanto, mientras están ahí esperando a ver que comienza, que llega, que hoy tenemos un tema apasionante. Junto a David González vamos a estar hablando sobre un tema apasionante y que se van a dar cuenta que cuando conectás con esto, realmente, cuando conectás con esto realmente cambia la vida, cambia la perspectiva, que sin ella no se puede vivir. Y ahora vamos, ahí está. Ahora, ahí apareciste con otra cuenta. Lo siento, he tenido que cambiar también de medio porque con la tablet no sé qué pasaba, que no podía enviarte la solicitud, así que Ah, desde ok. el móvil. Bien, perfecto. Bueno, se hizo la luz, bienvenido. Entonces, David, yo ya estaba haciendo, es como cuando empiezan, estás así atrás del telón y decís, "Ay, estirá, estirá", ¿viste? Pero bueno, me diste tiempo para tomarme un mate, para charlar un poquito y contarle a la gente, así que bienvenido. Ahora sí, vieron que estaba el invitado, era real. Está David González desde España. Ahora nos contás bien un poquito de vos específicamente, pero desde España nos acompaña y además es parte del equipo de ALESES, el Instituto de Psicoterapia o de Reprocesamiento, Psicoterapia y Reprocesamiento de Trauma, ¿no? Con un modelo muy particular que personalmente me encanta, sé que David también, y ahora vamos a hablar de él, que es el modelo ALESEIA. David, bienvenido a Sexto Sentido y Argentina a Gracias. través de nosotros. Gracias. Bueno, a mí me encanta porque vamos a hablar de psicología y la psicología y el modelo también Arecella, el modelo de reprocesamiento del trauma, a mí me apasiona. Llevo como unos 7 o 8 años estudiándolo y para mí ha sido el modelo que me ha transformado como terapeuta. Uh -huh. Ya de por sí haciendo ya pues un trabajo personal hecho conmigo también amplio, pero el modelo este encajó perfectamente con mi manera de entender la psicología, la manera de entender también las personas, el comportamiento humano y el sufrimiento humano, ¿no? Me ayudó mucho a poder entender a las personas y entenderme también a mí mismo. Mm. Y a mí me encanta y me quiero pues desarrollar en este modelo que lo he integrado mucho en mí, como terapeuta y también en mi vida personal. Uh -huh. Y Uh -huh. lo que quiero es difundirlo todo lo que puedo porque creo que nos podemos ahorrar mucho, hay mucho sufrimiento, ¿no? Y empezamos a tratarlos de manera diferente, también un poquito desde como tener cada uno un modelo interno en el que poder pues también organizarnos, ¿no? De alguna manera. Claro, esto es que decís David, porque David es psicoterapeuta, es especialista en reprocesamiento de trauma, en el modelo Aleseia, en Brain Spotting, también en mindfulness, vi que también estabas con esa rama que me encanta. Y esto que decís David para abrir el juego, ¿no? Digo, Ujú. no sé, el modelo, más allá, ¿no? De toda esta expansión que propone, pero lo maravilloso que tiene es este trabajo personal que uno va haciendo mientras te formás, mientras lo incluís, ¿no? Es como se forma parte de la vida de uno. Y esto digo, qué importante que es, porque marca la diferencia en ser un terapeuta que se trabaja, que se desarrolla, ¿no? Que practica el modelo en sí mismo para acompañar a otros. Es que, bajo mi punto de vista, tiene que ser algo integrado, ¿no? Integrado en nosotros y a partir de ahí ir integrando también en nuestras vidas, ¿no? Como algo ya que forma parte de nosotros, ¿no? De alguna manera. Y yo invitaría también a las personas a integrar, digamos, un modelo o algo parecido, cada uno en la persona
que aquello que más encaje, ¿no? Pero como un modelo de cada vez autocuidarnos más a nosotros mismos, de cada vez poner más atención en nosotros, no de una manera pues egoica, sino desde una manera de autocuidado y de querernos más a nosotros mismos, ¿no? Porque eso es algo que se va aprendiendo con el paso del tiempo. Muchas veces las personas vienen a terapia pensando que el cambio va a poder venir de manera rápida, con mucha impaciencia, con muchas ganas de dejar de sufrir. Y yo siempre digo que eso es una conquista. Es una conquista que se va haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? En ir cada vez consiguiendo mayor, digamos, mayor contacto con uno mismo. Cuanto más profundicemos, pues mayor bienestar, ¿no? Y mayor satisfacción vital, ¿no? Tendremos. Pero esto tiene que ser con un compromiso que no puede ser solo con un proceso terapéutico, sino como algo, un compromiso en la vida, ¿no? De cada vez, pues, querernos más, ¿no? Porque al final se trata de esto, de querernos, ¿no? Mm. Me encanta y coincido en lo que estás planteando, ¿no? Esto sobre todo de una visión que no es el individualismo o el ego, sino al contrario, una visión del autocuidado, del conocimiento, del autoconocimiento, y así poder acompañar a otros. Una de las cosas que he visto en este modelo, ¿no? Que tiene que ver con esta comprensión también, alejándose del juicio, que bueno, contame cómo lo aplicás vos, cómo lo trabajás vos, incluyendo también el mindfulness, ¿no? Que también ahí aparecen unos condimentos muy particulares, cómo es una terapia desde el mindfulness y desde este modelo LSI. Para mí lo fundamental de la psicoterapia es que el terapeuta haya hecho un proceso personal, porque si yo no he aceptado mis partes internas, si yo no he aceptado que, por ejemplo, tengo una parte de mí que pueda tener pues rabia, una parte de mí que me pueda sentir víctima, una parte de mí que pueda, por ejemplo, pues sentir que sea una parte juzgadora, una parte crítica, si yo no he visto esto en mí, si no he trabajado esto en mí, difícilmente voy a poder ayudar a alguien a poderlo ver desde un lugar amoroso como uno, después de un trabajo hecho, ya lo puede ver, ¿no? Cuando profundizamos en las partes internas, en cada una de ellas, vamos cada vez dándonos cuenta de que en realidad nuestro malestar tiene mucho que ver con que somos muy inconscientes y no hemos podido llegar a entender la historia, ¿no? La historia que hemos vivido, ¿no? Esa comprensión no solo es intelectual, sino también es física y que es corporal, ¿no? Entender lo que nos ha pasado, entender lo que estamos viviendo desde nuestro cuerpo, esto ayuda pues a ir un poquito más allá y también poder entender al resto, ¿no? Nuestro malestar tiene que ver con individualismo, tiene que ver con soledad, tiene que ver con haber aprendido a hacerlo cada uno por su cuenta, ¿no? Y esto es lo que muchas veces vemos continuamente, ¿no? En nuestras sociedades muy individualistas, ¿no? Así que tenemos que volver a recuperar el contacto con el resto, ¿no? Hablando de esperanza o desesperanza, ¿no? Como en el título que diría que la esperanza nace de la relación con otra persona con la que me siento entendido, entendida, con la que me siento escuchado, con la que me siento, eh, digamos, validado o validada, ¿no? Y la desesperanza viene en situaciones en las que nos quedamos aislados, en las que nos incomunicamos del resto, ¿no? En las que nos sentimos solos y en las que sentimos que no hay nadie en quien poder contar, ¿no? La mayoría de personas llegan a terapia pues desde esa desconfianza y desde esa sensación de que no hay nadie a quien le puedo contar lo que a mí me ocurre, no hay nadie que me entenderá, ¿no? Y lo que hacemos en terapia es una comprensión profunda de la historia de cada persona, ¿no? Y cuando empezamos a darnos cuenta que nos sentimos entendidos, nuestro cerebro también empieza a cambiar, porque está continuamente en fase de cambio, ¿no? Continuamente empieza a cambiar y empieza a poder relacionarse de una manera diferente. Esto lo veo continuamente en la terapia, que a medida en que pasamos desde la desconfianza hacia cada vez más la confianza, las vidas de las personas cambian también, fuera de la consulta, empiezan a tener relaciones más amorosas, empiezan a tener cambios laborales también importantes. Y a veces puede parecer mágico, pero no lo es, porque somos nosotros mismos los que estamos creando nuestra vida en realidad, ¿no?
Claro. Esto de cómo el cerebro, ¿no? Se modifica, es como si fuese ahí como una vasija, ¿no? En la que uno que a veces pareciera que, bueno, ya está, lo que tenemos, lo que vivimos no lo podemos, digamos, transformar, o lo que tenemos dentro ya está, esos circuitos, famosos circuitos neuronales, es como que, bueno, ya está, se han quedado así, ¿no? Pero qué importante esta visión de la terapia, ¿no? Y poder contarle a la gente que, como bien decís, no es magia, es un proceso, el proceso de cambio. Pero esto de sentirse escuchado y traer justamente el título que propusiste para hoy, que me encantó el título de esto de la esperanza, ¿no? Como un condimento de alguna manera revulsivo dentro de la terapia, cuánto modifica las acciones, pero primero el sentir, primero la reubicación dentro de la persona, y después se ve, ¿no? En las relaciones, en el trabajo, en las decisiones que se van tomando, se empieza a perder el miedo, dirías, David, se empieza a perder el miedo a la vida, a salir de ese modo en defensiva. Sí, digamos que para todas las personas, porque al final todas las personas que estamos en este, digamos, en este plano viviendo en la Tierra, ¿no? Todos hemos partido, absolutamente todos, de experiencias donde nuestra vulnerabilidad de una manera u otra fue dañada, ¿no? Cuando éramos niños, ¿no? Y aprendimos entonces a protegernos, ¿no? Nos protegimos, pero quedó una parte de nosotros que no dejó de estar en contacto con el resto, ¿no? Esto hace que nos sintamos muy solos y vayamos por la vida sintiéndonos solos, ¿no? Y que haya cosas que no confiemos en el resto, ¿no? Esto pasa a todas las personas hasta que empezamos a hacer un proceso terapéutico y empezamos a ir más allá de estas protecciones, ¿no? Y hablar de cosas que muchas veces no hemos hablado a nadie, que no hemos contado a nadie, eh, que pensamos que seguramente pues serán rechazadas, porque seguramente hemos vivido experiencias de rechazo y que al contarlas nos damos cuenta de que eso es abrazado y que es escuchado y que es validado por otra persona, ¿no? Cuando nos damos cuenta de esto, eso es transformador que no veas. El cerebro, como te decía, cambia, porque el cerebro está continuamente en fase de cambio. El cerebro se adapta continuamente a las condiciones y continuamente a las relaciones sociales, ¿no? Continuamente. Entonces, a partir de ahí, si empezamos a tener relaciones en las que, al mínimo, mínimamente, una relación en la que podemos confiar y darnos cuenta de que lo que nosotros estamos viviendo es escuchado de una manera empática y amorosa, entonces el cerebro empieza pues a hacer sus cambios, ¿no? Y empieza a abrirse, ¿no? En mi proceso personal, por contar algo así más personal, yo vivía muy cerrado por cosas que había vivido, ¿no? Pues en mi infancia y demás, y el hecho de empezar a encontrar en mi terapeuta, ¿no? Una persona en quien poder confiar y en quien poder abrirme, me di cuenta de que vivía muy limitado, ¿no? Y estas limitaciones tienen que ver no solo cognitivas, es decir, las asociaciones cognitivas se redujeron muchísimo y al hacer el proceso se hicieron mucho más amplias, podía pensar mucho más allá. También era una apertura física, corporal, relacional, en todos los sentidos. Todas las funciones de mi cerebro fueron desarrollándose mucho más, ¿no? Es decir, mi cerebro, en un modo de crecimiento, diría, empezó a desarrollarse mucho más, ¿no? En cambio, cuando el cerebro considera que tiene que protegerse, nuestro sistema nervioso empieza a protegerse, nos empezamos a cerrar, ¿no? La mayoría de personas pues viven muchas veces en situaciones en las que su cuerpo, su sistema nervioso se cierra y afecta a todas las funciones de nuestro cerebro, la concentración, la atención, funciones cognitivas, el mundo emocional. Sí que lo que se trata es de dar un espacio terapéutico de seguridad y de protección para que la persona pueda expandirse todo lo que quiera. Todo lo que... Claro, y a través de eso, bueno, comenzar ese proceso, ¿no? De sanación que decimos. Si diríamos la pregunta del millón que siempre hago, ¿no? Y Mario tiene le mandamos un saludo, aprovechamos a Mario Salvador, a Carmen Cuencas, los directores y creadores de este modelo Aleseia, ¿no? Del Instituto Aleses.
cuando le preguntamos, ¿no? O sea, ¿y el trauma se puede sanar? O sea, sí, como este proceso, digamos, en el que se hace posible, y creo que hay un condimento que es este que traes, y observando cómo funciona la esperanza en la terapia, ¿no? Empezando porque la terapia sea un lugar seguro y relación con el terapeuta la que pone de manifiesto, bueno, lo que aprendí, ¿no? Lo que aprendí de mis relaciones, y vos hablabas hace un ratito de, bueno, hemos sufrido, ¿no? Algunos desilusiones, por ser suaves, en la niñez, y seguimos contando, ¿no? Porque, a ver, la vida te va trayendo otras cositas, otros sabores, ¿no? Pero, claro, al ir trabajando uno empieza a tener otros recursos, ¿no? La caja de herramientas empieza a tener ahí como opciones. Y una de estas cosas es la esperanza. Yo pensaba, la esperanza podría ser como un efecto placebo en medio de la terapia, esto de, ay, hay que creer en un mañana mejor, o realmente tiene un efecto en el que se puede visualizar de que potencia, ¿no? Que ayuda a encontrar esos recursos. Es un recurso real dentro de la persona. Te la compliqué, perdón. Para mí, desde mi punto de vista, la esperanza es algo que, si es vivido desde profundamente, tiene mucho que ver con el contacto con el resto, ¿no? Es decir, cuando siento el contacto con el resto, ahí nace la esperanza, como nace también una vida, ¿no? Nace las ganas de vivir, por ejemplo, ¿no? Cuando encontramos ese contacto profundo con otra persona. Eso se siente en la terapia, en la relación terapéutica, y eso puede hacer que la relación terapéutica pues se pueda mantener. La terapia no es un espacio para pasarlo bien, bueno, es un espacio para que muchas veces es como una revolución, porque hay que venir aquí a este espacio, es algo como tan diferente a lo que vivimos fuera en la sociedad, ¿no? Hay tantos distractores, ¿no? Hay tantas maneras de dejar de hacer este trabajo, ¿no? Entonces, venir aquí y hacer ese trabajo requiere, pues, sobre todo, mantener esta esperanza en el fondo, ¿no? Una sensación de que profunda, de que pase lo que pase que estoy viviendo, sigo sintiendo que quiero estar aquí y sigo sintiendo que sí que será posible. Esto es cuando viene de algo muy profundo, ¿no? Cuando es así. Pero habitualmente estamos más escuchando todo un ruido mental de partes internas que cada una de ellas viene de una manera diferente. Muchas de ellas pueden ser incluso boicoteadoras, ¿no? Partes que quieran boicotear, por ejemplo, pues también la terapia, ¿no? O partes impacientes, por ejemplo, o partes críticas, ¿no? Pero en el fondo, si sentimos la esperanza, esa esperanza es la que hace que se mantenga. Y la esperanza tiene que ver con el contacto con otra persona, con el sentir el contacto con otra persona. Siempre tiene que ser con alguien más, ¿no? Por ejemplo, pues los niños, ¿no? Que hayan, por ejemplo, vivido experiencias muy difíciles en entornos familiares muy difíciles, la mayoría de ellos se imaginan desde la imaginación cómo será, por ejemplo, tener otra familia, ¿no? Esto es otro tipo de contacto también con personas, ¿vale? Pero más desde la imaginación. Esa esperanza, yo lo veo a diario en las sesiones, ¿no? Han mantenido a muchas personas con ganas de seguir viviendo, de que algún día podré tener alguna relación con alguna persona o podré tener alguna familia con la que poder sentirme querido o querido, ¿no? Eso hace que mantenga a la persona a lo largo del tiempo, muchas veces sin manteniéndose desde ahí, porque el resto, pues, una persona que haya podido desarrollarse en una familia así de este tipo, pues tendrá muchas dificultades en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso hace que se mantenga, ¿no? Hasta que Claro, llega un día, sí, sí. sí, sí, hasta que llega un día y empieza un proceso terapéutico, empieza a sentirse escuchado, escuchada, entendido o entendida, ¿no? Validado, validada en lo que sintió, ¿no? Piensa que la mayoría de personas no lo han escuchado nunca, o esto no lo han Claro. sentido nunca. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, la esperanza también tiene que ver con otro, con que haya un otro, ¿no? Y también con esa ilusión por la vida que anhelo en todo caso, ¿no? También, donde la construyo con otros, aunque sean como desde ese lugar imaginario.
O sea, porque cuando perdemos la esperanza, podría ser que aparezca ¿qué aparece? Aparte de la desesperanza, digo, la depresión, el sinsabor, el sinsentido. Sí, el decaimiento, la pena, la tristeza. Si hay pena y tristeza es que se ha perdido algo, hay algo que ha perdido la persona. Y ahí entonces se puede recuperar, ¿no? Pero siempre tiene que ver con las relaciones con el resto. Yo creo que un mensaje a enviar es que somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con el resto. Y la manera de nuestro bienestar está muy, muy, muy ligado a las relaciones con el resto. Entonces, la desesperanza tiene que ver con que algo ha ocurrido con el resto que hace que vivamos aislados, por ejemplo, y, o vivamos situaciones, por ejemplo, muy comprometidas, ¿no? Y muy difíciles, pero y la esperanza tiene que ver con la relación con el resto, cuando me siento de alguna manera ligado con otras personas, aunque sea desde la imaginación. Es decir, cuando en mi interior, ya sea algo físicamente real o no, hay una relación con alguien. Cuando hay una relación con alguien en mi interior, esto pues te ayuda a tener esperanza. Por ejemplo, imagínate que nos vemos que vamos a una prisión, ¿no? Y una persona está en prisión, ¿no? Y le dicen 20 años en prisión. Esa persona puede mantener la esperanza, pues pensando, por ejemplo, en su pareja que está fuera, por ejemplo, ¿no? O la esperanza tiene mucho que ver con eso, con la relación con otro. O, por ejemplo, no sé si recuerdas este libro del campo de concentración de Auschwitz, que, ¿verdad? Que la persona consiguió mantenerse eh, allí, en esa situación tan complicada, a base de imaginarse, ¿no? A ver cómo sería o cómo será el mundo fuera, ¿no? Pues eso también tiene que ver con una esperanza, ¿no? Algo así. Claro, se me venía el mismo ejemplo, ¿no? De Víctor Frank, donde él también imaginaba lo que él podría contar, ¿no? La historia que él podría contar a tantas personas. Eh, entonces, la esperanza es algo que se empieza a construir también a partir de las primeras relaciones, porque lo que yo voy a estimar de relaciones es también un poco lo que aprendí, ¿no? De esas relaciones. Entonces, por ahí cuando hay relaciones eh, más difíciles o más dolorosas, imagino que hacerle espacio a esa partecita de la esperanza es un poco más difícil, ¿no? Hay que trabajar un poquito más ahí. Yo creo que la esperanza viene de más allá, porque no sé bien, pero porque a veces hay personas que han tenido malos tratos desde muy, 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 muy pequeñitos. Y parte de ellos sigue habiendo una luz que consideran de que algún día va a poder pasar algo diferente. O O sea sea, que a pesar de que la experiencia haya sido absolutamente de oscuridad, a la persona tiene una luz interna, siente de que podría ser de otra manera. Y esto aquí entramos en un campo mucho más espiritual, diría yo, ¿no? se me viene el Pero ser esencial, así como una conexión con el ser esencial, ¿no? Con este más allá. sí, porque este ser esencial es el que ayuda a mantener la esperanza. A veces nos agarramos cuando somos niños, por ejemplo, hayamos podido tener una experiencia muy dura, muy dolorosa. eh, Nos agarramos, por ejemplo, a pequeñas cosas que nos ayudan a tener esperanza, de ir más allá, ¿no? Pero siempre tiene que haber, digamos, esa esperanza para poder seguir. Ujú, ujú. Cuando hablabas de como la esperanza, ¿no? Como ese condimento de alguna manera revulsivo en la terapia, porque aparece y bueno, la terapia primero moviliza, ¿no? Sacude, encuentra, hay que transitar por eso, no es que la primera sesión te llevas de regalo la esperanza. La psicoterapia pasas por todo tipo de momentos, ¿no? Y hay que saber sostenerlos todos ellos, ¿no? Porque pasarán todas las partes internas, ¿no? Para hacer una psicoterapia que es real, que funcione y que podamos tener resultados, necesitamos verlo todo. Y verlo Ujú. todo es ver todo y ver también la desesperanza y ver partes que sí que tienen esperanza. Y a veces yo sé, ahí el otro día, por ejemplo, venía una persona que se sentía muy eufórica, ¿sabes? Y dices, vale, pues está muy bien esa parte eufórica, pero es una parte más.
Ujú, que es una parte polarizada a otra que a veces está más, pues más deprimido, más deprimido, ¿no? Al final es un proceso donde poner un espacio de seguridad y de protección donde aquello que vaya ocurriendo vaya a ir surgiendo y vaya ujú, pudiendo ser expresado y validado continuamente. ujú, Y aquí cabe todo, ¿no? Pero sí que en el fondo la esperanza es lo fundamental. Cuando vienen, hay personas que no vienen con desesperanza, yo trabajo en esa desesperanza y ujú. trabajo con lo que ocurre. Mira, voy a contar una anécdota de la primera psicoterapia que hice. Lo voy a contar porque es totalmente confidencial, pero la persona pues quiero decir, no voy a comentar nada de la persona, pero vino diciendo pues que se quería suicidar, que no quería seguir viviendo. Esto fue la primera sesión que yo hice que pasó esto. Entonces yo pensé, ¿qué puedo hacer con esto, no? Y lo que hice es validar que esta era lo que la persona estaba viviendo. Con mucho miedo, porque en ese momento yo estaba inseguro, ¿no? Tenía mucho miedo de validar algo que dentro de mí pensaba, lo va a hacer si yo lo valido, ¿no? Pero justamente pasó lo contrario, ¿no? Dije, pues debes estar pasando lo que más, debe ser para ti muy doloroso, habrás vivido situaciones muy dolorosas para para sentirte así, ¿no? Y querer acabar con tu vida, ¿no? Me gustaría saber más sobre esto, ¿no? Cuando le dije esto, él se puso a llorar, a llorar, a llorar y fue súper transformador para él. Vino al día siguiente, me dijo, mira, David, estoy buscando trabajo, he hablado con mis padres. Bueno, fue súper emocionante, ¿no? Pero lo que le ayudó fue validar lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, sea lo que sea, lo que venga a terapia, eh, veámoslo, validémoslo, profundicemos en ello, sintámoslo corporalmente, ¿no? Porque eh, el sentir corporal es también lo fundamental de la psicoterapia, ¿no? Lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, yo trabajo mucho pues desde ahí, ¿no? Desde aquello que llega, aquello que tratamos de ver. Aunque tengo pues un guión, ¿no? De todo lo que ha vivido la persona, tengo su historia eh, recordada aquí, eh, pero, pero bueno, dependiendo de lo que vaya viendo, ¿no? Claro, de poder revisar, ¿no? La historia que se está contando. Creo que todos nos contamos una historia y la reactualizamos, aunque ya esté fuera de contexto, ¿no? O sea, fuera de tiempo. Es como, no la podemos dejar a veces. Y bueno, ¿qué decirte? Con cada, siempre digo que cada espacio, cada entrevista, cada conversación, cada charla, como me gusta decir, ¿no? Nos nutrimos, nos enriquecemos, nos volvemos a sentir cositas, ¿no? Mariposas, donde uno dice, ay, esto me resuena con tal, porque eh, creo que si estamos en estas profesiones también y con esta vocación es porque, bueno, estamos en ese proceso de sanación y de restauración que dura siempre, dura mientras está la vida, porque uno se va también reformulando, ¿no? Así que es desde ese lugar. En psicología social hablamos yo soy psicóloga social también y hablamos del eh, curador herido, decimos, ¿no? O sea, uno viene desde esas cosas donde empieza entonces después, a ver, curás en términos muy humildes, ¿no? Pero digo, ese intentar acompañar a otros desde esa, es porque se sabe lo que vos decías al principio, el poder sentir, el poder trabajar, el poder, bueno, saber cuando la esperanza estuvo con nosotros, cuando la esperanza sentimos que se nos fue por ahí a pasear y nosotros quedamos en un lugar. Es muy lindo cómo lo traes porque creo que esa es una de las cosas que hace la diferenciación de los estilos de terapia, ¿no? El mirar a la persona y como vos decís, trabajar con lo que trae, no estar en el lugar de, a ver, yo te voy a decir cuál es el camino, por dónde vamos a ir y hay que salir rápido de ese malestar, que es lo que a veces vienen a buscar, pero porque no saben que el camino es mucho más lindo cuando miramos todo. Iba a decir, muchas personas vienen con una idea de la psicoterapia bueno, es con la idea de que cada persona se forma de lo que es la psicoterapia, ¿no? Pero claro, no ayuda dando pautas, no ayudamos, no podemos ayudar dando pautas o decir lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, sino ayudar a que cada persona pueda encontrar las herramientas en sí misma, ¿no? Y los recursos, ayudar a indagar.
ayudar bueno, yo creo que también vivimos en sociedades donde tenemos tanta fobia a, bueno, a sentir y a sentir dolor y a sentir tristeza y pena y demás, y rabia, y que tratamos de que esto no salga hacia afuera, de que no salga hacia afuera. Eso. Y la psicoterapia funciona cuando todo esto, le damos espacio a todo esto, ¿no? Y crecemos. Pero muchas ¿Qué personas... pensás? Claro. ¿Y Sí, qué pensás que es lo que hace? Perdón si por ahí estás conversando, porque como viene con un poquito de delay, por ahí parece tranquila. que eso. Eh, ¿Qué pensás que hace, qué ves en estos tiempos, ¿no? Que hace esto de, bueno, escaparle a todo malestar, ¿no? Es como que hay que vivir en un hedonismo eterno y donde si te sentís angustiado que no se vea, si tomate algo, hace algo. Hace muy poco me pasó una situación así, por eso me resuena esto que decís, me gustaría escucharte, ¿no? Pero esto de, bueno, que no se vea el hecho de estar, ¿no? Mal, sentirse mal, sentir partes flaquear, ¿no? Hoy temprano recibía un mensaje también de una amiga y me dice, uno hace toda fuerza por seguir adelante, pero a veces no podés y parece que estuviese mal no poder. Claro, pero mira, todo esto desde la perspectiva de trauma que he aprendido en ALECES, ¿no? En el reprocesamiento del trauma se ve claramente lo que es. Pues es vivimos en sociedades muy traumatizadas y muy traumatizantes y estamos todos viviendo desde partes nuestras que estamos en lucha, de no poder parar, de tener que estar siempre dando lo mejor de nosotros, y todo eso está continuamente en nuestras relaciones, ¿no? Nosotros aquí en España venimos también, eso también es tenerlo claro, que venimos también de una dictadura que no hace tanto tiempo, donde había pues muchísima corrupción y todo esto no se ha hablado, se ha tapado, esto se ha ido filtrando de nuestros abuelos a nuestros padres, a nosotros, ¿no? Mira, mi abuelo estuvo, por ejemplo, en la guerra y en casa siempre se silenció esto. Mi abuela siempre decía, no quiero que hablemos de nada de todo esto. Pues esos son traumas, experiencias de trauma que se van filtrando, ¿no? Pues yo con mi trabajo personal y demás, pues lo he ido viendo todo esto, ¿no? Pero esto está en la sociedad, ¿no? En la sociedad en la que todos aprendemos pues a ser muy exigentes, a luchar, muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Y no deja de ser un intento, según la teoría polivagal, de luchar y de salir de una experiencia de trauma, ¿no? En el fondo estamos reviviendo un trauma que tratamos de luchar de salir de él, ¿no? Y la manera, como habla la teoría polivagal, es el contacto con otras personas, contacto con otras personas, la cooperación con otras personas, y la introspección, ¿no? Eso es lo que tendríamos que aprender, ¿no? Lo que pasa es que, si te fijas, a gran parte de la industria que hay en nuestras sociedades son industrias que tratan pues que se alimentan un poco de nuestros traumas, ¿no? Totalmente. Cuanto más traumatizado, más fácil es de manejar. Así sería el eslogan de la industria. Sí, pero hay industrias de todo tipo que se basan justamente en hacer negocio del trauma, ¿no? De las personas que Totalmente. están traumatizados todos, ¿no? Entonces, yo lo que planteo, pues un cambio que en educación sobre todo, pero fundamentalmente individualmente en cada uno de nosotros, que es donde podemos actuar, ¿no? Y desde ahí trabajarme para mí mismo y desde ahí para poderlo transmitir al resto de manera verbal y también de manera no verbal, que lo estamos todo continuamente transmitiendo al resto, y desde ahí pues empezar a movilizarnos para darnos cuenta que hay otra manera de vivir, otra manera de vivir armónica con nosotros, con la naturaleza, con nosotros mismos, ¿no? Todo lo que vemos, desde mi punto de vista, ¿no? Todo lo que vemos que está pasando tiene mucho que ver con que estamos en experiencias de trauma. También el maltrato a la naturaleza, por ejemplo,
Ya me dirás qué locura, ¿no? Que nosotros mismos estemos maltratando nuestro propio espacio ambiental del que vivimos, ¿no? Fíjate Sí. qué locura, ¿no? Pues habla del trauma, habla Ujú. de, de cómo estamos haciéndonos daños a nosotros mismos, ¿no? Entonces, mi planteamiento es hacer el trabajo que pueda hacer con las personas que pueda ver, que un número determinado de personas, hacer el trabajo que pueda hacer conmigo. Mi compromiso conmigo es siempre, sigo haciendo terapia con mi terapeuta y el compromiso con las personas, ¿no? Y esa es mi parcela. Y a partir de ahí, el resto, pues ya no puedo hacer. Ujú, Me quedo. ujú. El poder aportar, bueno, eso tiene todo que ver con la esperanza, ¿no? Con el aportar desde el lugar de uno, porque a veces yo he escuchado mucho la frase de no vas a cambiar el mundo, ¿no? Porque hagas tal cosa, pero mi mundo sí, y el mundo de mi entorno sí, y entonces en eso es una esperanza. Sí, claro, fíjate, tú imagínate, qué agotador es intentar cambiar el mundo. Para aquellos que están más cerca, el otro día leía una entrevista de Mújica, ¿no? Que decía, vine a cambiar el mundo y no cambié un carajo, ¿no? Eh, ¿Te quedó claro? para que pueden estar más cerca, qué frustración tan grande, ¿no? Entonces, esto lo aprendí hace tiempo. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo lo que quiero es cambiarme yo, o sea, cambiarme, bueno, transformarme yo, tratar de estar lo mejor posible, ayudar al resto en la pequeña porción que yo pueda aquí y ya está. Y el resto, yo no soy, puedo hacer más, ¿no? Y en eso me quedo. Y en eso me quedo tranquilo. Claro. Sí. Claro, es que es un montón, porque digo, es parte de esa excusa también que a veces las personas no nos ponemos o se ponen esto como, ay, no voy a cambiar el mundo, entonces no hago nada, pero sí puedo hacer conmigo, sí puedo hacer con mi entorno, ¿no? Entonces es muy bonito. Bueno, ¿cómo la estás pasando, David? ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien, yo aquí me siento muy cómodo. Bueno, mejor así. Imagínate ahora me decís la verdad. Bueno, la idea es esto, ¿no? Que sea como muy sencillo y además contenidos que llegan, que son fáciles de comprender, que nos llegan a todos, porque la gente después lo ve al vivo, queda guardado y lo ve en cualquier momento, ¿no? Y a veces me escriben, pasame la entrevista que hiciste y la sigo escuchando, ¿no? A la madrugada. Entonces, bueno, eso es muy bonito. Ese es ¿qué es lo que podemos hacer desde acá? Mira, yo quería lanzar un mensaje de esperanza. Claro. El mensaje de esperanza que sí, sí que es posible. Sí que es posible vivir mejor. Pero para poder vivir mejor tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos. Y el vivir mejor tiene que ver con una conquista interior. Tiene que ver con focalizarnos en nosotros y empezar a trabajar internamente. Y comprometernos con nosotros y con nuestro vida. Nadie nos lo va a traer, nadie nos lo va a dar. No hay ningún terapeuta que lo pueda hacer por ti, absolutamente nadie. Es lo mismo que tienes. Entonces, para mí el mensaje de esperanza es responsabilicémonos cada uno de nosotros de nuestras vidas. Dejemos de poner atención en qué hace uno y el otro. Muchas veces ponemos atención en el resto. No, focalicémonos en nosotros, en qué es lo que yo puedo hacer por mí. Pues ya vendrá lo otro. Pero primero, ¿qué puedo hacer yo por mí? Y empezar a trabajar en uno mismo. Y ahí sí que trabajamos y trabajamos y trabajamos y si hacemos terapia y hacemos un proceso terapéutico que seguramente tendrá diferentes momentos, diferentes maneras, pero en eso ahí sí que podemos conseguir un bienestar interior, satisfacción y plenitud y vivir bien. Esto sí que es posible, pero no lo tenemos que y no tenemos que currar que tengo que ir, aunque no quiera ir, por ejemplo, que tenga que hacer una inversión también, una inversión de tiempo, de dinero, y que a veces no quiero ir. A mí esto me pasó mucho con mi terapeuta, que seguramente me verá por aquí. Me pasó que ya había días que no quería ir, pero yo iba y se lo decía.
hostia, es que hoy no quería venir. Ujú. Y entonces al decirle esto, ahí veíamos qué es lo mejor en esto, ¿no? Claro. Y crecí mucho y ahora pues tengo una vida que estoy pues con bastante bienestar, me siento muy bien. Así que esto es cuestión de trabajarlo, trabajarlo. Y a partir de ahí, Claro. también no cuidarnos, ¿no? Después de la terapia también hay cosas que, por ejemplo, y a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho tocar el piano, la guitarra. Pues yo esto me lo doy prácticamente cada día. Intento comer bien, voy a la naturaleza cada fin de semana, voy a la naturaleza, a la montaña, a hacer excursiones, a veces con gente, solo. Medito también, hago Ujú. deporte. Todo esto son autocuidados que he ido desarrollando, eh, Ujú. pues bueno, en este proceso, ¿no? Ujú. Entonces yo sí que es posible, pero hay que currarse. Ujú. Ujú. Me encanta todo lo que los tips, además que adhiero, ¿no? Y ya se me viene una nueva charla, hablando un poco que será bueno, para otra entrevista, pero hablando un poco, ¿no? De este poder tan potente que tiene esta medicina natural, esta medicina de ir hacia la naturaleza, de los hábitos de autocuidado y en especial uno al que se le teme mucho, que es el de estar solo y darse espacios para estar con uno, ¿no? O sea, es como que, bueno, hay que trabajarlo ahí, pero eso te lo dejo no sé, si te gusta, te lo dejo para la próxima, para otra charla. Sí, pues sí, pues otro día, si quieres, yo encantado. Son esas cosas que está bueno aprenderlas, ¿no? En un mundo que hoy tiene tantas distracciones y donde se vuelve tan automatizado todo, ¿no? Hasta nuestra propia vida, es como nos levantamos, vamos, hacemos un trabajo X, volvemos, no sé qué, comemos más o menos, no sabemos muy bien ni qué, ni cómo, y cuando pasa el día decís, ¿y qué es lo que hice, no? ¿Y cuándo lo hice? ¿Y qué sentí cuando hice tal cosa? O sea, ¿qué sentí? Es una pregunta bomba hoy. Bueno, claro, es que es tomar conciencia. Tomar conciencia. Yo llegué a ser terapeuta, llegué a ser psicólogo, eh, porque para mí es vocacional, pero me di cuenta al cabo de un tiempo. Yo anduve perdido, estudié otra carrera, estudié otros estudios, me dediqué a otras cosas, ¿no? Y Ajá. estaba en crisis. Yo no podía, yo llegaba a casa con un desánimo y una sensación de, de- de apatía también y depresión. Llegó un momento en que sentí como una sensación de me estoy muriendo. Y una vez sentí esto y dije, ahí fui al psicólogo, estoy hablando de cuando tenía 20 y algo años. Y ahí empezó a cambiar mi vida, cambié de profesión, cambié de ciudad, o sea, fue una revolución para mí, pero yo iba encaminado a algo muy mecánico, muy mecánico en mi vida, ¿no? Los estudios que hice anteriormente no tenían nada que ver conmigo, tenían que ver con lo que los profesores me habían dicho que tenía salida laboral, Ah, que era más adecuado para mí. Y entonces yo pues hice caso durante un tiempo y después llegó un momento en que yo estaba tan en crisis que no pude más, ¿no? Y ahí agradezco muchísimo esto y ir a terapia aquel día porque yo recuerdo salir de la terapia y sentir que estaba como volando. Yo sentía que me había quitado tanto peso de encima que tenía la sensación de volar incluso, ¿no? Y que los pies se despegaban del suelo. Y era qué porque había maravilla. quitado, y en una sesión, había quitado capas y capas, digamos, de malestar, ¿no? Y de carga que yo llevaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a hacer psicoterapia en serio, y empecé a estudiar psicología y empecé estudiando la carrera y al mismo tiempo libros de autoayuda, después bueno, fue toda una evolución de cada vez pues entender más, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Pero como es mi vocación y a mí me gusta mucho, pues yo creo que me pasaré toda la vida pues siguiendo leyendo, formándome, porque es que no concibo, yo no concibo una vida donde el bienestar mío y del resto esté presente, ¿no? Entonces,
Y le decía a mi terapeuta, me decía, yo no me voy a jubilar. Y yo le decía, pues yo no lo sé, pero seguramente tampoco me voy a jubilar. Es decir, que seguiré trabajando, 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 um, cada vez pues, ¿no? Cada vez con más sabiduría, seguramente. Pero Ujú. en realidad no, es el compromiso hacia mí y es también el compromiso hacia el resto, que no Claro, se puede separar. claro, que va junto, ¿no? Porque cuando uno le siente el sabor a ese bienestar, querés compartirlo, ¿no? A mí me pasa eso, como querés compartirlo, querés llevarlo, querés expandirlo, acompañar desde ese lugar. Y además David, cuando ves espera un momento, cuando ves sí, a las personas a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, um, yo no me puedo quedar quieto, yo siempre me pongo disponible, ¿no? Y presente, siempre quiero ayudar, porque yo también he estado ahí, he sufrido mucho también en mi vida. claro, Así, el sufrimiento a mí el sufrimiento humano a mí bueno, me mueve, me moviliza, ¿no? Entonces, si lo que yo he hecho por mí, pues también lo quiero, y alguien han hecho, otros han hecho por mí, pues también quiero hacerlo yo. Así que, claro. Bueno, la empatía, ¿no? Como esto también de poder, te comprendo porque lo viví, porque me pasó y porque también estuve en esos lugares, ¿no? O sea, de diferente, pero esa empatía que hace tan diferente a un terapeuta de otro, ¿no? Bueno, no, solo te iba a decir para ir cerrando, pero no era que íbamos a cortar así que, bueno, un mensaje que como redondeando este encuentro maravilloso que hemos tenido hoy y que queda guardado. Hola, ahí está Eva, estaba enviando corazoncitos y Guadalupe antes, bueno. Y la gente que se va conectando y van saliendo, quédense tranquilos porque queda guardado, así que lo van a poder volver a disfrutar esta charla riquísima con tanta calidez y calidad, ¿no? Las dos cosas, así que muy agradecida, David. mira, si ha sido cálida, ha sido por parte de los dos. Y si ha sido de esta manera, ha sido por parte también de los dos. Lo formamos, todo continuamente tiene que ver con las personas con las que nos estamos comunicando. Ha sido cálida y ha sido de esta calidad por los dos. Ha sido Bueno, muchas gracias y me alegra y honro estos espacios. Para mí son, bueno, son eso, ¿no? Son de nutrición pura, nutrición para la mente, para el cuerpo, para el alma. Así que de mi parte agradecida por tu tiempo y la primera de muchas. sí. Gracias también por este espacio de difusión, también por el encuentro contigo. Así que muchas gracias por todo lo que hemos podido hablar. Yo para mí pues un placer y un gozo. Sí, sí. Para mí ha sido lo mismo. Así que, bueno, como digo, la primera de muchas, ya nos quedan muchos temas abiertos y a quien le resuena algún tema y quiera compartir debajo, puede dejar su comentario y decir, bueno, me gustaría que charlen me gustaría que David traiga tal tema, lo vamos a poner en bretes ahí, después llueven los pedidos. Pero bienvenido lo que movilice, ¿no? A donde llegue y a quien tenga que llegar, creo que esa es la magia de la vida. Se va, ¿no? Va ahí, esa esperanza que tiene alas, Y que siempre está en el ambiente. que Sí, siempre está. sí, lo sentimos, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, David, un abrazo, muy agradecida, como dije, y ha sido hermoso este momento. Nos despedimos por hoy y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao.